Vale, bueno, pues muy buenos días a todos y a todas, seáis los que seáis, que no os veo. Bueno, soy Ollán Mendo, el alcalde de Puente la Reina Garés. Antes de comenzar, quería agradecerle a Alejandro, a toda la asociación de asonautas que me hayan invitado a participar hoy en estas jornadas sobre comunidades energéticas rurales. Yo, por mi parte, os voy a contar la experiencia de una comunidad energética aquí en Navarra, de Garesbide, y de cómo pasó de ser un proyecto municipal liderado por el ayuntamiento a un proyecto liderado por la ciudadanía. Para comenzar, y bueno, por si alguien, y seguramente la mayoría no conozcáis mi pueblo, Puente la Reina Garés es un pueblito que se sitúa a 16 kilómetros al sur de Pamplona. Somos un pueblo de 3.000 habitantes, que bueno, es un pueblo pequeñito, pero a nivel de Navarra ya estaríamos en una posición media, vamos a decir, ¿no? Puente la Reina Garés, si alguien lo conoce, seguramente sea por el Camino de Santiago. Aquí los dos principales caminos que vienen de Francia se hacen uno, y a partir de aquí es un único camino hasta Santiago de Compostela, ¿no? Aquí tenéis una imagen de nuestro puente románico, que normalmente es lo que más conoce la gente sobre nuestro pueblo, aunque ahora poco a poco también nos van conociendo por los proyectos energéticos que vamos desarrollando. Este relato o esta presentación la voy a dividir en dos partes. En una primera parte voy a hacer una especie de marco sobre la transición energética para enfrentar el cambio climático, aunque creo que en la exposición anterior ya se ha tratado. Voy a intentar ser muy breve en este punto, pero sí que me parece importante, antes de comenzar a explicar el proceso de la comunidad energética, explicar de dónde viene esto, a qué queremos enfrentar. En esta primera parte también os explicaré cómo se inició el proyecto municipal, el proyecto del ayuntamiento, y en una segunda parte ya entraremos a explicar ese procedimiento para la formación de un grupo motor ciudadano para trabajar la energía, Gares Energía, y cómo desde ahí se desarrolló la cooperativa Garesbide, que es la comunidad energética que tenemos constituida aquí en Puente la Reina Garés. Como digo, lo primero que me gustaría hacer es un marco sobre la transición energética, intentando, bueno, pues trabajar o tratar tres puntos. En primer lugar, la pugna por la transición energética. En segundo, la sostenibilidad de las energías renovables y los hábitos de consumo que tenemos como sociedad respecto a la energía, que creo que son cuestiones clave que nos tenemos que plantear previamente antes de hacer cualquier proyecto de energías renovables. Y por último, bueno, qué es desde nuestro punto de vista personal, desde nuestra opinión, qué es la transición energética. En primer lugar, como digo, creo que es importante que sepamos que la transición energética ya es una realidad. Hace 10 años, hace 15 años podía ser algo deseable, podía ser una posibilidad, pero hoy en día, en el año 2022, casi en el 2023, es una auténtica realidad, es una necesidad que tenemos como sociedad a nivel planetario, diría, para combatir el cambio climático, que creo que es, si no es el mayor, es uno de los mayores retos que tenemos como sociedad hoy en día. Y dentro de esta transición energética, que es una realidad, creo que tenemos dos modelos para enfrentar el cambio climático. Por un lado, tendríamos un modelo más continuista con el sistema que tenemos hoy en día, liderado por grandes empresas energéticas. Aquí os traigo una fotografía de uno de los parques eólicos que tenemos en las cercanías de Puente la Reina Garés, en el valle de Valdizarbe. Bueno, pues esto es un modelo bastante continuista, liderado, como digo, por las empresas y con unos objetivos económicos principalmente, ¿no? Y después tenemos otro tipo de modelo. Esta es una fotografía del proyecto Viure el Aire de Cataluña, una comunidad energética en torno a un molino eólico, y es otro tipo de modelo, ¿no? Liderado por la ciudadanía y cuyos objetivos no son solamente económicos, sino tiene otro tipo de objetivos más sociales. Con esto no quiero decir que estemos ante dos modelos que sean incompatibles. Probablemente, y lo más deseable sería que estos dos modelos convergiesen para hacer una transición energética óptima. Pero no tenemos que olvidarnos que estamos ante dos modelos diferentes.
En segundo lugar, ya os digo que voy a ir muy rápido, creo que antes de desarrollar cualquier tipo de proyecto de energías renovables tenemos que hacernos una serie de preguntas, ¿no? Y la primera de ellas es si las energías renovables per se son sostenibles. Y desde nuestro punto de vista no lo son. En primer lugar, porque tenemos que ser conscientes que cuando instalamos una placa fotovoltaica, esa placa fotovoltaica ha sido producida probablemente en China, utilizando unos recursos materiales que son finitos, que ha habido que transportarla hasta nuestros lugares de residencia y, por lo tanto, todo ese proceso tiene una huella de carbono, ¿no? Y por lo tanto, depende para qué utilicemos esa placa fotovoltaica, va a ser sostenible o no. Aquí os traigo una imagen de nuestro valle de Valdizarbe. En nuestro valle hace tiempo que convivimos con total normalidad con los parques eólicos, con 3 parques eólicos concretamente, pero en los últimos 2 años hemos vivido toda una avalancha de proyectos, de macroproyectos, tanto eólicos como fotovoltaicos. Aquí os traigo uno de ellos, propuesto por la empresa Solaria, que estaba proponiendo cubrir todo lo que era la falda sur de este monte, del monte Perdón, con un macroparque fotovoltaico, ¿no? Bueno, pues desde nuestro punto de vista esto no es sostenible a ningún nivel, ¿no? Y mucho menos a un nivel social, ya que está ocupando todo el terreno de estos pequeños pueblitos. Aquí, por ejemplo, tenéis a Dios, que no llegará a los 500 habitantes, está cubriendo todo el terreno en una zona que consideramos que ya está completamente saturada, ¿no? Y para nosotros esto es la clave. Creemos que dentro del territorio hay que determinar algunas zonas que ya tienen una saturación de proyectos de generación y habría que hacer una planificación para distribuir estos proyectos de generación por todo el territorio para evitar un neocolonialismo. Un neocolonialismo, y con esto no me refiero a un colonialismo respecto a otros países, que también puede ser porque vamos a necesitar materiales críticos para producir placas fotovoltaicas o baterías o molinos eólicos, sino que me refiero más a un neocolonialismo interno dentro de los propios territorios, en el que algunos seremos productores de energía. Por ejemplo, la zona media de Navarra, donde se sitúa mi pueblo, Puente la Reina Gares, que ya tiene muchísimos parques eólicos y fotovoltaicos, todavía se les quieren implantar mucho más, pues seremos una zona que estaremos dedicados a producir energía tanto para Pamplona como para otros territorios limítrofes, ¿no? Y en esto nos parece que no es deseable, sino que habría que hacer una planificación para tener un equilibrio territorial en la producción de energía para enfrentar la transición energética, en aras de tener una transición energética sostenible tanto medioambientalmente como socialmente. Y esto está muy relacionado también con los hábitos y con el modelo de consumo que tenemos en España respecto a la energía. Aquí os traigo 2 gráficas, una de España en el año 2015, esta es la de Puente la Reina Gares. Desgraciadamente en Puente la Reina no tenemos datos del gasto energético de la industria, pero como veis, y esto es por lo que traigo estas estadísticas, el gasto en transporte es muy relevante tanto en España como en Puente la Reina Gares. Y esto nos hace enfrentarnos a un problema, y es que gran parte del transporte no se va a electrificar, porque cuando hablamos de energías renovables hablamos de electricidad, pero el consumo energético no es solamente eléctrico, ¿no? Tenemos un problema en el transporte de mercancías pesadas porque es difícilmente electrificable. ¿Y esto qué significa? Que nos vamos a tener que plantear unos cambios en los hábitos de consumo. Esto es, la transición energética exige implantación de energías renovables, pero exige también un cambio en los hábitos y en el modelo de consumo. Tendremos que repensar cómo nos desplazamos, nuestro modelo de movilidad. Tendremos que pensar probablemente mucho más en transporte público, mucho menos en vehículo privado, porque si pensamos que vamos a poder trasladar todo el parque de vehículo de combustión privado que tenemos hoy en día a vehículo eléctrico, creo que nos estamos haciendo trampas al solitario. Y esto no lo digo yo, esto lo dice el CEO de Toyota, que sobre esto sabe muchísimo más que yo. Y por lo tanto, desde Gares Energía lo que promovemos es unos cambios en el modelo y en los hábitos de consumo, que vayan más allá de lo que estamos acostumbrados hoy en día respecto a la energía, que es llegar a casa, encender el radiador o encender la luz y a final de mes pagar la factura, y que nos hagamos mucho más responsables de nuestro consumo energético, de dónde viene y cómo se produce.
Y por último, bueno, pues por cerrar este marco, es mostraros qué es para nosotros desde Garés Energía, o en nuestra opinión, la transición energética o una transición energética justa. En primer lugar, supondría un consumo de cercanía. Hoy en día se produce la energía en grandes centros y desde ahí se distribuye a donde se necesita. Creemos que eso hay que cambiarlo y hay que producir la energía cerca de donde se consume. En segundo lugar, tenemos que aumentar las cotas de soberanía. Soberanía entendida como la capacidad de tomar decisiones. Si nosotros y nosotras producimos nuestra propia energía, vamos a ser capaces de tomar muchas más decisiones sobre ella. En tercer lugar, que creemos que la transición energética tiene que dar protagonismo a la ciudadanía, tiene que empoderarla y ésta tiene que tomar la responsabilidad de hacerse cargo de su propia producción y de sus propios consumos energéticos. Y junto con la ciudadanía creemos que tiene que aparecer también el liderazgo de las administraciones públicas, por supuesto de los ayuntamientos, que es la administración que está más cerca de la ciudadanía, ¿no? Y además, la transición energética, desde nuestro punto de vista, tendría que tener unos objetivos sociales, bien sean medioambientales, bien sean de lucha contra la pobreza energética, más allá de los puramente económicos de sacar réditos de esta producción energética. Y por último, y como he dicho, un cambio en los hábitos de consumo, en la manera que nos relacionamos como sociedad con la energía. Y esto está muy relacionado con el elefante en la habitación, que siempre que lo comento suele ser un poquito polémico, y es el tema del decrecimiento. Para nosotros es fundamental que nos planteemos un proceso de decrecimiento, porque si no lo planificamos probablemente nos venga de una manera caótica. Y aquí suelo poner el ejemplo de un pueblito de Guipúzcoa en el que se hizo un estudio en el que se planteó cubrir todas las tierras que fuera posible con molinos eólicos, con placas fotovoltaicas, también todos los tejados, y con todo eso únicamente llegaban a producir un 30% de la energía que necesitaba el pueblo. Todavía les quedaba un 70% por cubrir, ¿no? Y por lo tanto, lo que se estaban planteando era que necesitaban de crecer a la vez que producían con energías renovables, ¿no? Y como digo, creo que el decrecimiento, desde nuestro punto de vista al menos, es también un objetivo dentro de la transición energética. Bueno, y con todo esto que os he contado, cómo desde un pueblo pequeñito de 3.000 habitantes podemos hacer frente a todo este reto inmenso de la transición energética y de la lucha contra el cambio climático, ¿no? Pues yo lo suelo explicar siempre con una fábula, con la fábula del colibrí, que es un cuento brasileño, no sé si lo conocéis, me voy a permitir contároslo porque es muy, muy cortito. Y dice así, ¿no? Una vez en la selva había un gran incendio, ¿no? Y todos los animales, el tigre, el gorila, el rinoceronte, salieron huyendo del incendio, ¿no? Y mientras iban corriendo, vieron que había un colibrí, un pequeño pajarito, que iba hasta un pozo, cogía un poquito de agua, llegaba hasta las llamas y soltaba el agua. Volvía al pozo, cogía un poquito de agua, iba a las llamas y soltaba el agua, ¿no? Y todos los animales, cuando vieron al colibrí, empezaron a reírse, ¿no? ¿Pero qué hace este colibrí? Está loco. Hasta que el tigre se animó, se acercó al colibrí y le dijo: a ver, colibrí, ¿pero qué estás haciendo? Es imposible que tú apagues el fuego. Y el colibrí le contestó: pues probablemente sí, pero yo hago mi parte, ¿no? Y esto es un poco la filosofía que hemos trasladado a Puente la Reina Garés. Quizás Puente la Reina Garés no vaya a conseguir una lucha efectiva contra el cambio climático o la transición energética, pero nosotros y nosotras vamos a hacer nuestra parte, tanto desde el ayuntamiento como desde la ciudadanía. Y desde el ayuntamiento, bueno, empezamos a trabajar en el año 2014, en el que hicimos un estudio socioeconómico para estudiar las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades que tenía nuestro pueblo para enfrentar diversos problemas, la despoblación, el desempleo, pero también el cambio climático, y dentro de ese estudio vimos que teníamos muchas posibilidades de trabajar en el tema de la energía, haciendo un cambio de paradigma. Aprovechar algo que era negativo, y es la amenaza del cambio climático, para generar algo positivo, y es generar desarrollo a nivel local, utilizar los proyectos energéticos
para añadir valor a nuestra comunidad, a nuestro pueblo. Luego os explicaré de qué manera lo estamos intentando hacer o lo hemos conseguido en algunos casos. En tercer lugar, para nosotros era fundamental, como explicaba antes, a nivel de ayuntamiento, que este fuese un proceso ciudadano, que estuviese liderado por la ciudadanía. ¿Por qué? Porque para nosotros esto era garantía de futuro, porque cuando es la ciudadanía en su más extensa expresión, quiero decir, cuando es transversal y cuando esa ciudadanía transversal lidera los proyectos, creemos que esto es una garantía de futuro porque esos proyectos van a continuar independientemente de las personas que en un momento u otro podamos estar en la administración, en los ayuntamientos. Y con todo este marco lo que hicimos fue redactar una planificación municipal de energía por etapas, con objetivos en el corto plazo, en el medio plazo y con un objetivo utópico que era que Puente la Reina Garés fuera autosuficiente energéticamente, que sabemos que es prácticamente imposible, pero que nos pone un objetivo a largo plazo, un camino por el que transitar, ¿no? Y en todos estos años, en estos casi 8 años que llevamos en el ayuntamiento, pues hemos ido cumpliendo varias de estas etapas, ¿no? Por poneros algunos ejemplos. Hemos hecho instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en la escuela infantil, en la escuela comarcal. Hemos hecho un estudio de todas las cubiertas de nuestro municipio, tanto las públicas como las particulares, para saber qué niveles de radiación solar tenían, para saber cuáles de esas cubiertas eran más óptimas para instalar placas fotovoltaicas. Cualquier vecino o vecina de nuestro pueblo puede venir a consultar su propio tejado y saber qué potencialidad solar tiene. Hicimos una ordenanza de instalaciones fotovoltaicas para subvencionar su instalación y para favorecer la instalación de las mismas. Hemos fomentado el uso de la bicicleta, estamos en proceso de comprar un vehículo eléctrico para la flota de vehículos municipales, intentando trabajar también el tema de la movilidad, que como hemos visto antes en esas gráficas es fundamental. Hemos cambiado radiadores eléctricos por calderas de tipo pellet para utilizar también la biomasa, que es otra fuente renovable que para nosotros es muy interesante. Bueno, pues como os digo, estas y tantos otros objetivos los hemos ido cumpliendo, ¿no? Pero aparte de ellos, generamos un proyecto que le llamamos Garés Energía, que era un proyecto tractor, que era un proyecto que, en nuestra opinión, motivaba a la ciudadanía a unirse al proyecto municipal de Garés Energía. Este proyecto, llamado Garés Energía, os lo voy a intentar explicar de una manera muy simple. Lo que proponía era combinar dos fuentes de generación, fotovoltaica, mini hidráulica, para abastecer a los edificios municipales, al alumbrado público y también a algunos puntos relacionados con personas vulnerables, ¿no? Apartamentos tutelados, apartamentos de emergencia social que cuenta el ayuntamiento. Para ello, lo que estábamos planteando era recuperar algunos espacios degradados o directamente abandonados, ponerlos en funcionamiento, ponerlos a generar energía para abastecer este sistema que más o menos se calcula que estaba capacitado para producir más o menos entre el 30 y el 25% de las necesidades energéticas municipales. ¿Por qué combinamos fotovoltaica con mini hidráulica? Bueno, pues porque nosotros contamos con una pequeña central hidroeléctrica, pero su uso está compartido, su propiedad está compartido con la Asociación de Agricultores Locales, con la Comunidad de Regantes, y nosotros y nosotras de ninguna manera queremos quitarles el agua a los agricultores, ¿no? Esto supone que en verano, cuando ellos y ellas necesitan más agua, nuestra pequeña central va a tener menos disponibilidad de agua y esto va a suponer que la central hidráulica genere menos energía. ¿Esto cómo lo suplementamos? Con la fotovoltaica, que en verano produce mucha más energía, ¿no? Y en invierno sería a la inversa. Cuando la fotovoltaica produce menos energía, la mini hidráulica va a tener una disponibilidad total del agua, porque esto ya hemos llegado a un acuerdo con la Asociación de Regantes para esa distribución del agua. En invierno ellos no necesitan agua, por lo tanto vamos a tener toda esa agua para turbinar y entonces nuestra pequeña central producirá mucha más energía y complementará a las fotovoltaicas que en ese momento van a producir mucho menos. Pero este sería simplemente el proyecto energético y, como os he dicho, uno de nuestros objetivos era, más allá de los proyectos energéticos, generar desarrollo local.
¿De qué manera lo hemos hecho? Bueno, aquí tenéis nuestra central, que todavía está sin rehabilitar, aunque ya tenemos el proyecto, ya tenemos gran parte de las autorizaciones, nos queda la autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro, perdón. Aquí tenéis la maquinaria que todavía se conserva, y este edificio, aunque todavía no lo hemos conseguido poner en marcha, no lo hemos conseguido rehabilitar, ya está generando desarrollo a nivel local. En primer lugar, nos ha permitido firmar una serie de convenios con la UPNA, con la Universidad Pública de Navarra, para que diversos estudiantes, en este caso 3 chicas, vengan a Puente la Reina Gares y desarrollen sus proyectos de fin de máster sobre el proyecto de Gares Energía y sobre la central. Concretamente, una de las chicas estudió el reparto de la energía, otra de ellas hizo las bases sobre las que hemos hecho ese acuerdo de reparto del agua entre los agricultores y el ayuntamiento. Y una tercera chica hizo un estudio sobre la historia de la central, que esto fue realmente emotivo porque lo presentó al pueblo. Tenéis que tener en cuenta que en Puente la Reina Gares todavía viven personas que han vivido en este edificio. Aquí veis, esta maquinaria estaría en la planta baja y estas personas vivían en esta primera planta, ¿no? Entonces fue muy emotivo verles cómo se emocionaban al recordar esa época que ellas habían pasado en este edificio. Y eso para nosotros es desarrollo local, puesto que estamos recuperando la historia industrial, la historia popular de nuestro pueblo. Por otro lado, recuperar la central también supone garantizar el uso social del agua, porque, como os he dicho, la central, el agua que utiliza está compartida con la comunidad de regantes. La concesión de agua tiene tanto un uso industrial como un uso agrícola, pero como esta central se abandonó en los años 80, la Confederación Hidrográfica del Ebro ya ha hecho una amenaza de disminuir esa concesión o incluso retirarla si no se recupera el uso industrial, ¿no? Y por lo tanto para nosotros es estratégico recuperar la central para garantizar también a estos agricultores que puedan seguir utilizando el agua como vienen haciéndolo desde el siglo XVIII. En esta central también estamos planteando, en esta primera planta donde antes vivían las personas que se encargaban del mantenimiento de la central, lo que estamos planteando hoy en día es crear un aula de la energía, un aula donde tanto colegios de la zona como la Universidad Pública de Navarra o el CENER, el Centro Nacional de Energías Renovables, pueda traer a chavales, a chavalas, a personas jóvenes en prácticas a aprender cómo funciona una central mini hidráulica sobre el terreno, ¿no? Y por último, para nosotros también es muy importante recuperar todo este espacio que está hoy en día abandonado. Aquí no se ve, pero aquí está el río Arga. En Puente la Reina Gares siempre se dice que lo primero fue el puente, pero yo les suelo contestar que lo que primero fue es el río, ¿no? Y nuestra relación con el río con los años se ha ido distanciando, se ha ido perdiendo. Nuestros abuelos y nuestras abuelas vivían muy de cara al río, pescaban en él, pasaban el ocio en él, y nuestras generaciones han perdido ese contacto. Y para nosotros es muy importante recuperar este espacio para que también la ciudadanía recupere esa relación respecto al río. Bueno, pues esta sería la primera pata del proyecto Gares Energía, y aquí tenéis la segunda de las patas. Esta sí que está finalizada. Este es el autoconsumo compartido de Gares Energía. Es una instalación fotovoltaica de 50 kilovatios que se sitúa en la cubierta del frontón municipal. El frontón municipal era un espacio que estaba completamente degradado porque tenía una cubierta de fibrocemento, de uralita, completamente perforada, por el que pasaba la lluvia, y este espacio había dejado de utilizarse, ¿no? Y en nuestros pueblos, supongo que en Cantabria viviréis situaciones parecidas. De otoño a primavera llueve muchísimo y por lo tanto para hacer actividades necesitamos espacios cubiertos, ¿no? Y gracias a esta instalación de fotovoltaica hemos conseguido renovar también la cubierta del frontón y volver a poner en uso ese espacio, ¿no? Relacionado con esta instalación fotovoltaica, hemos instalado también un televisor en el hall del ayuntamiento en el que a tiempo real se va viendo qué producción energética tienen estas placas, qué supone eso en árboles, qué supone eso en kilómetros recorridos
por vehículos, y esto nos permite de alguna manera trabajar también esa pedagogía que creemos que es tan importante para promover un cambio de chip, un cambio en los hábitos de consumo que tenemos como sociedad, ¿no? Y por último, esta instalación, más allá de producir, nos ha permitido, como digo, renovar esta cubierta y nos ha permitido que tengamos aquí un espacio libre para crear una comunidad energética, que nos va a permitir solventar otro problema que teníamos en nuestro pueblo respecto a las energías renovables, y es que, como os he dicho antes, nuestro pueblo está muy relacionado con el Camino de Santiago. Por Puente la Reina Garés transita el Camino de Santiago, y eso hace que nuestro pueblo esté considerado un BIC, ¿no? Y eso, que seamos un BIC, que es un bien de interés cultural, es algo muy bonito como pueblo, pero tiene unas contraprestaciones, y es que en nuestros tejados no se pueden poner placas fotovoltaicas, ¿no? Un vecino o una vecina de nuestro pueblo no puede poner, por normativa, placas en sus tejados, por lo menos en el casco viejo, ¿eh? En las nuevas construcciones, en los nuevos barrios que tenemos en los alrededores, sí. Pero esta comunidad energética planteada en un espacio adyacente al casco viejo, en el frontón, nos permitía que esas personas que viven y residen en el casco viejo pudiesen tener un autoconsumo fotovoltaico sin necesidad de poner placas en sus tejados. De alguna manera nos saltábamos esa restricción que teníamos. Y bueno, hasta aquí es el proyecto municipal, pero como os he dicho antes, para nosotros era fundamental que esto, además de ser un proyecto del ayuntamiento, fuera un proyecto ciudadano, ¿no? Y por lo tanto, lo que hicimos allá por el año 2019 fue contratar a una serie de asesorías: Artelán, que es una asesoría en participación ciudadana, en cohesión grupal; Arancoa, que es un despacho jurídico; Kisar es una asesoría energética, y todos bajo el paraguas de Som Energía, que es una cooperativa, una comercializadora cooperativa de energía, que nos han venido ayudando en todo el procedimiento. Bueno, formamos un grupo de expertos con el objetivo de crear un grupo ciudadano, un grupo motor que trabajase la energía desde un punto de vista diferente al que nosotros y nosotras teníamos desde el ayuntamiento, ¿no? Un trabajo desde abajo, desde la ciudadanía. Para ello lo que hicimos fue hacer un llamamiento a la ciudadanía a participar, y hicimos una serie de sesiones de trabajo en 2 fases. Concretamente fueron 8 sesiones de trabajo con la idea de formar un grupo motor. Este grupo, ya cohesionado, formado por unas 15 personas, se presentó el año 2020, en esta fotografía podéis ver la presentación, en plena pandemia, en ese frontón recientemente rehabilitado, en el que plantearon a la ciudadanía de Puente la Reina Garés sus objetivos, ¿no? Y empezaron a trabajar. Al principio, bueno, pues empezaron por un auzolán, un trabajo comunitario para reformar el patio del frontón, que también, como veis, estaba muy degradado. Bueno, pues hicieron un jardín. Aquí todavía no se ve porque estaba recién sembrado, con varios árboles, un jardín. Renovaron también, hicieron una serie de murales con su logo. El logo de Garés Energía a mí me parece, si me lo permitís, precioso, porque tiene el azul de la hidroeléctrica, el amarillo de la energía solar, esta mariposa que significa que su objetivo principal es medioambiental. Bueno, pues este lo plasmaron en este patio del frontón, ¿no? Y empezaron a hacer su recorrido como grupo ciudadano de manera completamente autónoma al ayuntamiento. Y en estos prácticamente 4 años de vida de Garés Energía, bueno, pues han ido haciendo diversos proyectos, ¿no? Empezaron haciendo una encuesta en toda la población sobre usos de la energía, sobre qué perspectivas, qué opiniones tenía la gente sobre las energías renovables, sobre la transición energética. Posteriormente desarrollaron y redactaron una guía para la gestión eficiente de la energía, con pequeños trucos para ahorrar energía en nuestros domicilios, para ser más eficientes en el uso de la energía, ser más conscientes también en ese uso de la energía, empezar a responsabilizarnos, eso que os vengo diciendo todo el rato, de la necesaria pedagogía en torno a los usos de esta energía, de la energía eléctrica. Una vez cada 2 meses más o menos tienen un punto de asesoramiento, el ayuntamiento les cede un local
y ellos y ellas mismas lo utilizan, se han estado formando durante varios meses para entender la factura eléctrica, porque hoy en día todos sabemos que la factura es bastante difícil de entender. Yo creo que la han hecho difícil de entender. Bueno, pues esta gente, los participantes en el grupo motor Gares Energía, se han estado formando sobre cómo funciona la factura y hoy en día se lo explican a otros ciudadanos o a otras ciudadanas cómo funcionan sus propias facturas, y también les ayudan, en el caso de que lo necesiten, a gestionar el bono social eléctrico. Y por último, bueno, durante estos 4 años han ido desarrollando diferentes auzolanes para limpiar todo el barro que tenía la central, para mejorar la entrada del frontón, pero también, por ejemplo, para hacer plantaciones de árboles, pues porque desde su óptica, además de generar energía, hay que intentar luchar contra la huella de carbón que tenemos todos y todas, ¿no? Y para ellos la mejor manera es hacer replantaciones de árboles de manera comunitaria. Y en este momento el grupo motor Gares Energía, que ya estaba completamente empoderado, ya estaba funcionando a un ritmo muy alto, se enteró que en el ayuntamiento habíamos reservado un espacio en la cubierta del frontón para hacer una comunidad energética, ¿no? Entonces, este grupo vino al ayuntamiento y nos dijeron, bueno, si vosotros estáis diciendo siempre que queréis que los proyectos sean de abajo arriba, aquí está la oportunidad. En vez de que vosotros como ayuntamiento creéis esa comunidad energética, que llaméis a la ciudadanía a participar, esto es, que lo hagáis de arriba a abajo, del ayuntamiento a la ciudadanía, dejarnos que nosotros como grupo motor Gares Energía lideremos ese proceso de constitución de la comunidad energética, y de esta manera lo haremos de abajo arriba, ¿no? Nosotros y nosotras, la ciudadanía, ya os diremos al ayuntamiento qué es lo que necesitamos. Y nosotros como ayuntamiento dijimos, joder, pues perfecto, ¿y qué es lo que necesitáis? Bueno, nos dijeron, lo primero que necesitamos es que nos financiéis la contratación de un grupo de asesores en energía, en participación ciudadana y en aspectos jurídicos también, para que la ciudadanía, bueno, pues tenga esas herramientas para poder constituirse como comunidad energética, ¿no? Y luego necesitamos también, por supuesto, pues que nos cedáis ese espacio, ese primer espacio de la cubierta del frontón, y luego posiblemente otros para ir desarrollando nuestros proyectos de generación. Por lo tanto, el ayuntamiento lo que hace en este momento es apartarse, ponerse a un lado y tener un rol facilitador, facilitar todo aquello que nos venga demandado desde ese proceso, desde ese grupo motor Gares Energía y desde ese proceso de constitución de la comunidad energética. Gares Energía hizo un llamamiento individual, o sea, por su parte, completamente autónomo, a participar a la ciudadanía, y empezamos otro proceso de reuniones de trabajo para la constitución de una comunidad energética, completamente desde cero. Se conformó un grupo muy transversal, muy diverso, había personas jóvenes, había personas mayores, había mujeres, había hombres, había personas que tenían algún conocimiento sobre energía, y ya estábamos otros que no teníamos absolutamente ni idea, y empezamos a hacer toda una serie de reuniones para constituir una comunidad energética desde cero. ¿Con qué objetivos? En primer lugar, con promover un autoconsumo responsable y consciente. En segundo lugar, que la comunidad energética promoviese un cambio de hábitos de consumo, porque en el momento en el que tú tienes un sistema de generación, tienes que hacerte responsable de él. Tienes que cambiar de alguna manera tus consumos. Cuando pones la lavadora, cuando pones el lavavajillas, pues la comunidad energética tenía como objetivo promover este tipo de cambios en los hábitos de consumo y hacernos conscientes de los mismos, ¿no? Luchar contra la pobreza energética. Intentar que nadie se quede atrás en esta transición energética, puesto que entendemos que la energía es un bien básico que debería estar al alcance de toda la ciudadanía, ¿no? Y por último, otro de los objetivos era que esta comunidad energética, fuera lo que fuese, no tuviese un ánimo de lucro, entendido como que no iba a repartir nunca beneficios entre sus participantes. Si en caso de que hubiera beneficios, que estos se reinvirtiesen en nuevos proyectos. Y en estas primeras reuniones
ya se te alcanzaron una serie de decisiones. En primer lugar, que iba a haber un porcentaje mínimo y máximo de reparto de energía entre todas las CUPs. Las CUPs son cada uno de los contratos. Cada uno de los CUPs iba a tener un mínimo de energía y iba a tener un máximo. Esto lo digo porque también se decidió que año a año se iba a hacer una revisión de cómo cada uno de los miembros de la cooperativa, ya os adelanto porque iba a ser una cooperativa, cada uno de esos miembros estaba autoconsumiendo, y a los que habían sido más eficientes se les iba a dar al año siguiente un poquito más de porcentaje de energía, y a los que habían sido o habíamos sido más perezosos se nos iba a restar un poquito, ¿no? Pues para promover, como digo, nuevamente esa eficiencia en el autoconsumo. Se decidió también que iba a haber un límite de participantes, concretamente 50, ¿vale? En aquel momento teníamos un limitante y eran esos 500 metros que la ley marcaba que deberían estar dentro de esos 500 metros todas las personas autoconsumidoras de la comunidad energética. Hoy en día ese espacio, ese limitante se ha abierto a un espacio mucho más amplio, pero cuando la creamos lo teníamos y lo limitamos a 50 CUPs, a 50 personas, más un piso de emergencia social que tenía el ayuntamiento, porque el ayuntamiento lo que dijo fue, bueno, nosotros os vamos a ceder la cubierta del frontón, pero a cambio, en vez de pediros una contraprestación económica, lo que os vamos a pedir es una parte de la generación para abastecer a un piso de emergencia social que tiene el ayuntamiento, que actualmente está ocupado por una familia de refugiados ucranianos, pero que anteriormente la han utilizado personas en situación de violencia de género o de exclusión social, y que son personas que muchas veces no tienen los recursos suficientes para hacer frente a la factura energética. Pues el ayuntamiento lo que les pidió a la comunidad energética fue decirles: no os vamos a pedir dinero, pero sí que os vamos a pedir una parte de esta generación para abastecer a ese piso de emergencia social. En tercer lugar, se decidió que se iba a priorizar como autoconsumidores, autoconsumidoras, a las personas que habían participado en el proceso participativo, que habían estado en el proceso de conformación de la comunidad energética desde cero. Se decidió que la forma jurídica que mejor nos encajaba para lo que queríamos era la cooperativa. Se decidió también que no se iba a cerrar la participación dentro de la comunidad energética a nadie, y por eso creamos diferentes tipos de socios. Están los socios o socias autoconsumidores, que son aquellos que hacen uso de las instalaciones de generación de la cooperativa. Están los socios y socias expectantes, que son aquellos que quieren autoconsumir pero que todavía no han tenido sitio, porque al final las placas fotovoltaicas generan lo que generan y tienen un límite de personas participantes, y están a la espera de que creemos una nueva instalación para poder pasar a ser socios autoconsumidores y autoconsumidoras. Y luego están los socios y socias ayudantes, que lo que hacen es comparten los objetivos de la cooperativa, los objetivos de la comunidad energética, pero ellos no autoconsumen, o bien porque ya tienen una instalación de autoconsumo, o bien porque no quieren, o bien porque no pueden, porque quedan fuera del marco espacial que permite la ley, ¿no? Y por último, bueno, otra de las decisiones, esta es menor, pero otra de las decisiones que se tomó fue la de, además de tener una instalación o varias instalaciones fotovoltaicas, era poner postes de recarga de vehículos eléctricos por nuestro municipio, intentando también trabajar otra de las patas de la transición energética, como es la de la movilidad, ¿no? Bueno, pues con estas primeras decisiones, que parecen sencillas, pero nos costó todo un año trabajarlas, todo un año hacer los estatutos, porque, como os digo, éramos personas que no teníamos un especial conocimiento. Gracias que tuvimos esa asesoría jurídica, esa asesoría energética y también la asesoría en participación ciudadana para no desmotivarnos como grupo, bueno, llegamos a buen puerto, conseguimos darnos de alta como cooperativa, tener nuestro CIF propio, y eso nos permitió presentarnos a una convocatoria de subvenciones que sacó el IDAE, que tenía como tope marzo de este año, que se llamaba C Implementa. Nos presentamos con nuestro proyecto de comunidad energética Garesbide y, por suerte, obtuvimos una subvención que cubre más o menos el 60% del presupuesto que tenemos para la implementación de esta primera instalación fotovoltaica.
A partir de aquí, una vez que obtuvimos esta subvención, tenemos 2 años para hacer la instalación. Hemos seguido trabajando, profundizando en todos aquellos aspectos que necesitamos dentro de la cooperativa. Hemos constituido grupos de trabajo. Por un lado tenemos la comisión rectora, que sería esta CR, que sería como la junta directiva, los cargos dentro de la cooperativa, que se ha decidido también que sean rotativos para que todas las personas que sean socias y socios de la cooperativa en algún momento u otro tengan responsabilidades dentro de la cooperativa, para que no sean siempre las mismas personas las que estén trabajando o las que tengan que tomar ciertas decisiones o tengan las responsabilidades. Estos van a ser cargos rotativos cada 2 años y se han constituido también 4 grupos de trabajo. Tenemos el grupo de trabajo de la energía, que trabaja todos los aspectos relacionados con la misma, pues el reparto de la energía que se hace cada año, nuevas instalaciones de producción energética para ampliar la generación dentro de la cooperativa. Tenemos un grupo de comunicación que se encarga de generar herramientas para comunicar lo que hace la cooperativa de puertas afuera, también de puertas adentro, dentro de los socios y de las socias. Tenemos el grupo motor, que se encarga de proponer actividades más allá de las energéticas, y tenemos el grupo de administración, que es en el que estoy yo, que participo como un ciudadano más, y que lo último que hemos hecho ha sido el reglamento de régimen interno, cómo nos vamos a relacionar dentro de la cooperativa, y el modelo de negocio, que no lo tenemos terminado, pero que ya está bastante avanzado, ¿no? Como os he dicho antes, gracias a la subvención del IDAE tenemos cubierto un 60% de la inversión que tenemos que hacer, pero todavía nos queda un 40%, ¿no? Y ahí lo que hemos planteado es que, en la medida de lo posible, nos gustaría que ese 40% lo consiguiésemos con recursos propios, con recursos de los propios socios y socias, que de alguna manera subvencionasen a socios y a socias que quizás no puedan hacer esa inversión inicial porque no tienen los recursos suficientes, pues que sean los propios socios y socias dentro de la cooperativa los que les hagan una especie de préstamo. Intentar no tener que depender de entidades financieras, aunque las entidades financieras que hemos estado explorando sean entidades éticas. Creemos que es mucho más deseable que seamos los propios socios y socias, que tengamos un poquito más de posibilidades de recursos económicos, los que ayudemos a esas personas que quizás tienen menos recursos a que participen y a que puedan hacer esa inversión inicial, que tampoco es muy alta, que la estamos calculando más o menos en 1.000 euros. Pero 1.000 euros para algunas personas puede que no sea demasiado, para otras personas hoy en día es una inversión que no se pueden permitir de una vez, ¿no? Y por lo tanto lo que planteamos es que otras personas socias de la cooperativa hagan una aportación mayor para compensar a esas que no puedan hacer esa aportación. Y a partir de aquí lo que os puedo contar, pues son retos que tenemos todas las comunidades energéticas desde nuestro punto de vista, y también la nuestra, ¿no? Y en primer lugar es intentar profundizar en ese liderazgo ciudadano, en ese empoderamiento ciudadano, para que sea la ciudadanía la que tome liderazgo en la transición energética, o cierto protagonismo en la transición energética, en esos 2 modelos que os explicaba antes, en el de las empresas, en el de la ciudadanía, pues que ese aspecto de la ciudadanía también sea protagonista dentro de la transición energética, ¿no? En segundo lugar, pues que las instituciones, también las instituciones públicas, tomen protagonismo, un protagonismo más que de liderazgo, que también tendrán que tener sus proyectos de generación, un protagonismo en el acompañamiento a la ciudadanía. Otro de los retos muy importantes es la búsqueda de financiación. Esto es lo que os acabo de contar, que muchas veces no es tan sencillo. Y luego, otro de los retos muy importantes es buscar un marco normativo facilitador, porque nosotros hemos sido, en muchos aspectos, ya que venimos trabajando desde el año 2014, hemos sido pioneros, y ser pioneros tiene algunas ventajas, pero también tiene muchos inconvenientes, ¿no? Nos hemos encontrado muchas veces con marcos normativos que no ayudaban para nada al desarrollo de este tipo de proyectos. Por ejemplo, la comunidad y el autoconsumo compartido, que ya tenemos instalado en el frontón, que os he enseñado antes,
fue el primer autoconsumo compartido del norte de la península que montaba Iberdrola con una administración pública, y con el marco regulatorio que teníamos en aquel momento nos costó todo un año desde que teníamos terminada la obra hasta que conseguimos ponerla en funcionamiento, ¿no? Y con las comunidades energéticas a nosotros y a nosotras nos ha pasado un poquito lo mismo, ¿no? Muchas veces hemos tenido que ir de alguna manera improvisando o probando cuáles eran las mejores maneras para encajarnos dentro del marco jurídico actual. Y por lo tanto, yo creo que esto es una reivindicación que tenemos que tener hacia instituciones, hacia el Ministerio, hacia instituciones más altas, de que finalmente se cierre ese marco normativo que dé paraguas a la creación y potencie la creación de comunidades energéticas. Y otro tipo de retos serían los retos sociales en la transición, que se une con ese primer bloque que os he estado explicando, ¿no? Y que para nosotros y para nosotras dentro de Gares Energía, dentro de la comunidad energética Gares Vide, son claves y son estratégicos, y son que como ciudadanía, como sociedad, nos empezamos a hacer una serie de preguntas, ¿no? Energía, ¿para qué? ¿Para qué necesitamos la energía? Y es que en Gares Vide y en Gares Energía siempre decimos que la mejor energía es la que no se utiliza. ¿Energía para quién? ¿Quién necesita la energía? Y en esto lo estamos relacionando con la pobreza energética, con no dejar nadie atrás, y energía en manos de quién, ¿no? ¿Quién va a producir? ¿Quién va a generar la energía? ¿Y quién la va a consumir? ¿Y quién va a poder tomar decisiones en torno a la energía, ¿no? En definitiva, lo que estamos planteando desde la iniciativa, tanto desde la parte administrativa del ayuntamiento como desde la parte ciudadana, es promover acciones energéticas a nivel local en un espacio rural para posibilitar una transición energética justa y sostenible desde un punto de vista medioambiental y también social. Y bueno, pues lo que estamos promoviendo en definitiva es una ciudadanía comprometida con los retos que tenemos como sociedad. Aquí tenéis una imagen de otro de esos trabajos comunitarios, de otro de esos auzolanes, en el que se creó un jardín en un barrio que estaba también, bueno, que está también bastante degradado en Puente de la Reina Gares. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias, Miguel Esquerra.